Llamado indeterminado. ¿A quiénes les gustan los contratos indeterminados? Por conveniencia, ¿verdad? Tiene más prestaciones, tiene más respaldo. Pues el llamado que Dios nos hace a cada uno también es indeterminado. ¿Lo sabía usted? No, yo no lo veo convencido. El llamado de Dios es indeterminado, hermanos. Él nos, antes, imagínese que Dios nos llamó desde antes de la creación del mundo. Con esos ojos Dios nos vio desde antes, que le dijo a Jeremías que desde el vientre de su madre había sido escogido. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un llamado con propósito. Los veo bien animados. Los veo bien convencidos en ese llamado. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, con los llamados que Dios ha hecho a cada uno de nosotros? Hay quienes que tienen 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y todavía no han descubierto para qué Dios los ha llamado. O si ya lo descubrieron, pero tienen un problema con las costumbres. ¿Sí? ¿Qué son las costumbres? Las costumbres, hermanos, son actos o hábitos diarios de un estilo de vida que cada uno de nosotros toma y se acomoda a él. Y comenzamos, mis hermanos, a llevar ese estilo de vida, y aunque si Dios nos está hablando, nosotros nos hacemos bien sordos. Parece que no nos habla Dios a nosotros, sino al que tiene a su derecha o a su izquierda, ¿verdad? Pero hoy no es para el que tiene a su derecha o a su izquierda. Hoy quiero que usted tome esa palabra para personalmente. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Las costumbres, somos muy apegados a esas costumbres. Nos cuesta tomar decisiones, ¿no es así? Nos cuesta dejar un trabajo, ¿o no? Nos cuesta, mis hermanos, dejar el hogar de nuestros padres, para los que ya los dejaron. Y para aquellos que todavía y con esposa y todavía están con los padres. Acá en Italia se da mucho. Pero esas decisiones, acá saco algo de lo nuestro con mi esposa. Mi esposa vivió hasta los 28 años con su mamá. Y cuando se casó conmigo, me dije, nos vamos de tu casa. Hoy eres libre. ¿Usted cree que le fue fácil? Todas las tardes le venía de mamita. Quería ir a pasar a ver a su mamá. Y yo le dije, ya no tienes mamá, hoy tienes papá. No, pero es normal, hermanos. ¿Usted cree que fue fácil también para mí? Acostumbrarme a la comida hecha por mi esposa. Hoy no hay otra como la de ella. Pero nos cuesta. Nos cuesta ese cambio, ese adaptamiento, mis hermanos. Y tantas cosas que se vuelven costumbres en nosotros. Nos enamoramos de un animalito. ¿No es así? Aquí que le duele, hermano, cuando se muere un animalito. Llora. Lo pone de perfil en todas partes. Santo Dios.
Nos apegamos a un perrito, a un gatito, un pajarito. Y nos duele, quieras o no, porque tenemos esos sentimientos, mis hermanos. ¿Y cuántos de ustedes anhelan todavía estar en su país? Pocos, pero los otros ya se sienten italianos. Muchas cosas, muchas costumbres que nosotros, mis hermanos, llevamos, nos cuesta dejarlas. Y eso fue lo que les decía hoy en la mañana a los hermanos. Eso fue lo que Dios le dijo siempre a Israel: vas a salir de Egipto, deja esos dioses y tampoco vayas a adaptar los dioses a donde vas. Yo seré tu Dios, le dijo Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel. Yo seré tu sustento, yo seré tu alivio, pero olvídate de esos dioses, olvídate de los dioses a donde tú vas. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? En Levítico se los vuelve a decir el Señor y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué adoptan los dioses a donde van? Nos gustan las costumbres, nos gusta el sistema. Adaptamos el sistema, pero el sistema de Dios nos cuesta adaptarlo. ¿Sí? Le cuesta adaptarse a venir los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Se pusieron serios. Pero toda la iglesia del domingo debería de tener esa costumbre de venir a la casa del Señor todos los días que es posible estar en la presencia de Dios, porque está enamorado de Dios. Si mis suegros a mí tuvieron que ponerme los días establecidos para que yo pudiera ver a mi novia, ¿por qué? Porque yo todos los días, si era posible, hubiera querido estar ahí. Pero ellos me dijeron: no, 3 días a la semana. No, hermano, hoy se hacen videollamadas. Antes ni señales de humo habían. Los mensajes los hacíamos en carta y los guardábamos para cuando la veíamos. Le decía: este te hice el lunes, este te hice el martes, en la mañana, en la mediodía, este en la noche, antes de irme a acostar, porque no se los podías mandar. Hoy no, hermanos. Hoy son novios virtuales. Pero son costumbres. Son costumbres que vamos adaptando, mis hermanos. Y dejar ese sistema en nosotros tuvo que haber ya sido hace mucho tiempo. Hoy tenemos que preguntarnos, evaluarnos quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Usted sabe quién es? No por el nombre que tiene, donde está sentado en una alcaldía, en un comune, sino quién es en Dios. Su identidad en Dios. ¿Qué somos? ¿Por qué Dios me vio a mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, mis hermanos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿A dónde Dios nos quiere tener? ¿A qué nivel estoy del llamado que Dios me ha hecho? ¿Ya alcancé el propósito de Dios? ¿Estoy iniciando el proceso de Dios? ¿Estoy a medio camino o estoy ya jubilado? ¿Sí? ¿Alguien puede decir: ya he peleado la buena batalla como Pablo? ¿Alguien le puede decir: ya, Señor, llévame, ya cumplí? Que Dios nos ayude, porque Dios nos está demandando. Y hoy vamos a ver esas demandas que Dios nos hace
a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es diferente. No pretendamos, hermanos, ser todos iguales. No pretenda ser como Ruslana, al que le gusta el piano, puede ser mejor que Ruslana. ¿Nadie cree? Sí, Dios no hace copias, hermano. Se puede levantar un líder de jóvenes mejor que la hermana Silvia. Yo creo que la hermana Silvia no se va a molestar. Se va a sentir satisfecha de poder encontrar una persona que tiene la capacidad de llevar a estos jóvenes adelante. Pero si esa persona ya está, ¿qué está haciendo? Ya se puso a la par de la hermana Silvia para recibir lo que ella le puede transmitir. ¿Hay algún joven que admira a Ruslana y ya se le acercó para decirle que le enseñe, que le instruya? Pobre Ruslana, ni vacaciones se puede tomar. Pero hermanos, qué bueno que nosotros fuéramos entendiendo esto, que Dios nos llamó por un tiempo indeterminado, no per time. ¿Cómo es? Part-time. Part-time. Todo español, inglés y italiano, ahí de todo. Pero Dios nos ha llamado a un tiempo completo. Dice Romanos que los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Son irrevocables los llamados de Dios. Así es que si Dios ya le puso los ojitos, si Dios ya lo tiene elegido, ¿qué está haciendo usted? Según la porción que nosotros tenemos acá, hay dos hombres y en los dos vamos a estar meditando, porque Elías, que está llevando adelante un servicio, en un cierto momento de su vida él se siente cansado, se siente débil, se siente oprimido, y él en su angustia, en su problema, no dice: Señor, te voy a enviar mi carta de renuncia. ¿O le dice así? ¿Qué dijo Elías? En su desesperación dijo: Señor, quítame la vida, pero no renuncio, sino quítame la vida, que son dos cosas muy diferentes, hermano. Antes de que yo vea para atrás o que yo retroceda, mejor quítame la vida. Mejor quítame la vida, pero no quiero renunciar a lo que tú me has llamado. Muchos de nosotros, ¿qué haríamos? Nosotros preferimos mejor enviarle la solicitud al Señor. En los llamados de Dios, mis hermanos, debemos de notar que cada uno de nosotros tiene un respaldo de parte de Dios. Algunos son evidentes, otros pues no son evidentes tanto los servicios de Dios, pero son llamados de Dios. Por ejemplo, un intercedor. Quizás no lo vamos a ver, mis hermanos, en un púlpito. Quizás no lo vamos a ver, mis hermanos, desarrollando un área de una iglesia. Pero pasa orando, pasa clamándole al Señor por cada uno de los miembros de la iglesia donde se congrega.
Tenemos las áreas administrativas que a veces ustedes ni se dan cuenta de las personas que trabajan en la parte de atrás, pero hay personas que se desgastan en ese servicio, se consumen en ese servicio, pero tienen esa pasión, tienen ese deseo de hacer lo que Dios ha puesto en sus vidas. Y así, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar también la función de la cual Dios nos ha elegido para que nosotros seamos parte del cuerpo de Jesucristo. Algunos serán héroes, quizás como los de Hebreos. Algunos serán héroes que su cabecita va a aparecer en una bandeja de plata como Juan. Gloria a Dios por usted. Pero ni eso le alegra. Porque hablamos de Juan el Bautista, aquel hombre que iba con autoridad y predicaba el evangelio. Pero ¿dónde terminó su cabeza? Que Dios nos ayude, hermano, porque los tiempos que vamos a vivir o que estamos viviendo son tiempos difíciles y la gente prefiere mejor las costumbres que hacer un compromiso con Dios. Un llamado de parte de Dios, o todo aquel que es llamado de parte de Dios tendrá confrontaciones en la vida. No crea que todo le será fácil, hermanos. Tendrá sus confrontaciones. Muchos anhelan posiciones en los altares, como le dije hace unos minutos. Pero el que tiene llamado de Dios sabe la responsabilidad de aquel llamado. Y tiene que hablar lo que Dios puso en sus labios. Cada uno de ustedes tiene un trabajo, tiene una profesionalidad, tiene algo en lo secular donde muchos de nosotros corremos riesgos al desarrollar nuestro servicio o nuestra carrera, ¿sí o no? Un doctor, imagínese un doctor que tiene que hacer una operación a una persona muy difícil. Él corre el riesgo y hace firmar a todas las personas responsables o padres o hijos para no ir a la cárcel, porque sabe que la operación es difícil. Pero igualmente, si él se equivoca, él sabe que se equivocó. Yo en mi trabajo tengo también, mis hermanos, áreas en las que yo no quisiera meter mis manos. Imagínense en los frenos de un vehículo, en la dirección de un vehículo. Un error humano puede cometer grandes pérdidas, no solo materiales, sino aún de vida. ¿Y quién me llamó, mis hermanos, a ser mecánico? ¿Quién me obligó? Pero uno siente esa pasión, pero uno siente ese deseo. Y lo de Dios debe de ser igual. Lo de Dios debe de ser igual, hermano. Y aún con más responsabilidad, porque lo que hacemos para Dios tiene que ver con las almas que no son nuestras, sino de Dios. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta esto, que el predicar o el instruir o ser guía de muchas personas, hermanos, en vez de meterlas al reino del cielo, las estamos sacando del reino de los cielos. ¿Cuánta apostasía se ha levantado? ¿Cuánto predicador se ha levantado emocionalmente, sentimentalmente, sin ni un llamado de Dios, o torcieron el camino de Dios? Pero son responsabilidades. Y tu vida debe de ser confrontada. Que Dios nos ayude, porque espero que con esta predicación usted no se vaya a querer quedar en casa, sino que tome una responsabilidad. Porque mi deber es instruirle, mi deber es enseñarle, mi deber es hacerle ver lo que Dios ha puesto en su vida, para que usted accione. ¿Me doy a entender? El profeta
tenía un mandamiento de parte de Dios, debía dar el mensaje de Dios, pero debe de creerlo primeramente él de lo que va a decir. Debe estar convencido de lo que va a decir viene de parte de Dios. El profeta era un guía espiritual. El profeta exhortaba al pueblo para llevarlo a la voluntad de Dios. Y si Dios te ha dado eso, y si Dios ha puesto ese llamado en tu vida, y si Dios ha puesto en tu vida el don de sanidad, y tú no estás obrando conforme a lo que Dios ha puesto en tu vida, y las personas están muriendo en medio de la iglesia, y tú estás de manos cruzadas, y si Dios te ha dado el don de profecía, y si Dios te ha dado el discernimiento de espíritu, y tú sigues de brazos cruzados, ¿no te preocupa? ¿No nos preocupa, hermanos? Elías fue confrontado en su llamado. La primera vez que Elías aparece en la Biblia es en el capítulo 17 y no habla, hermano, de dónde él viene, quién le transmitió eso, pero sí habla que Elías tomó la decisión de hablar lo que Dios había puesto en su espíritu. No se quedó callado. Y qué duro, hermanos, porque Elías fue confrontado a decir esta profecía. Ve al capítulo 17, va un poquitito más atrás. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová. ¿Qué dijo? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Vea la seguridad de este hombre, hermano, de dar una profecía que no iba a llover. Por 3 años no iba a llover. Y él está convencido que no iba a llover. Él tenía que creer primero esa palabra de parte de Dios. ¿Cuánto profeta de Dios guarda silencio hoy? ¿Y cuánto falso profeta predice tantas cosas hoy? Tienen más valor lo falso que lo verdadero. Pero Dios ha puesto un llamado en tu vida. Mire cuánto tiempo, hermanos, duró esta profecía de Elías. Hasta el capítulo 18, de nuevo, que recibe palabra de Dios para que vuelva a llover. Pero el tiempo, mire cuánto puede afectar la profecía, no solo a la nación, a una iglesia, a una familia, sino que hasta él mismo salió afectado por esa profecía. No hubo lluvia y no había que comer. Él tuvo que irse a donde Dios le dijo que iba a haber provisión. Después regresó a que le diera una viuda. ¿Tú crees que en tu llamado todo será fácil? Porque Dios te eligió. ¿No vas a ser confrontado? ¿No vas a tener dificultades? Este hombre, yo cuando hacía este mensaje me preguntaba, ¿por qué Elías? ¿No hay un libro como los demás profetas de Elías?
Isaías tiene su libro, Jeremías tiene su libro, los profetas menores todos tienen sus libros. ¿Y Elías? No hay ningún libro escrito, ni de Eliseo, que ya lo vamos a estar viendo también. Pero qué palabras proféticas más fuertes que dio este hombre. Pero qué mensaje, mis hermanos, nos ha dejado este hombre. Elías se confrontó a 900 profetas falsos. Un solo hombre. Un solo hombre, hermanos, estuvo en grado, en la capacidad de pararse, y no solo pararse, sino aún se burlaba de aquellos hombres que danzaban y se rajaban la piel, se desangraban para ver si su Dios se hacía presente. ¿Usted cree que no pudo presentarse Satanás ahí? Si se presentó delante de Moisés cuando se presenta delante de Faraón y hizo milagros parecidos, pero ahí estaba el respaldo de Dios en este hombre. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es que Elías tiene esa capacidad, hermanos? ¿Y por qué en nosotros no se ve ese mover espiritual? ¿Será que Dios no es el mismo? ¿No es el mismo Dios de Elías? ¿No es el mismo Dios de Moisés el que predicamos nosotros? ¿Dios nos sigue llamando hombres y mujeres en este tiempo? ¿Su Espíritu de Dios no se mueve en su iglesia? ¿Cuánto nos animó el hermano Vicente para que saliera un grito, saliera una alabanza, saliera una oración del Espíritu y ese silencio en medio de nosotros? ¿Estamos duros? Las costumbres de este mundo nos han cortado los piecitos, hermano. Nos han bajado los ánimos. Elías confrontado en la naturaleza, Elías confrontado en el mundo espiritual, Elías confrontado en la parte emotiva, después de haber peleado una guerra espiritual, después que Dios le da la victoria delante de los Baales, se encuentra emocionalmente destruido. 900 sacerdotes no lo pudieron detener la voz de una mujer. Lo llevó a esconderse. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y por eso Santiago dice que Elías tenía esa parte en sí. Tenía sus emociones. Tenía sus sentimientos. No era superhombre, hermanos, como no lo somos nosotros. Pero con el poder de su Espíritu lo podemos lograr. La amenaza de Jezabel lo llevó a esconderse. Pero aún ahí donde está, donde las fuerzas humanas no lo pudieron sostener, Dios sí lo sostuvo. Aunque se huyó de Jezabel, pero Dios lo siguió sustentando en su desierto. Le siguió dando
sombra en ese desierto. Lo comprendió. Y no solo lo comprendió, le mostró su gloria. Pero Elías se encontraba, mis hermanos, en el llamado de Dios. El problema nuestro es que no estamos preparados para poder ver la gloria de Dios en nuestro sufrimiento, en nuestro llamado. Un miedo, hermanos, un temor a dejar las costumbres de este mundo. Si Dios nos llama, Dios nos va a respaldar. Pero ¿quién dice amén? Pero ¿quién dice heme aquí? Pero ¿quién toma, mis hermanos, la decisión? Dios le da indicaciones a Elías. Pero Dios nunca le dice a Elías: va bien, Elías, que termine acá tu carrera. Mándame la desdeta, la carta de renuncia, y que te la voy a firmar y te quedas tranquilo en casa. Los llamados de Dios son hasta que nos vayamos de esta tierra, hermano. Imagínense, después de ese proceso de Elías, le viene dada otra comisión. Yo creo que es una de las comisiones más difíciles, cuando no estamos preparados espiritualmente. Cuando en nosotros hay celos y hay egoísmo. Preparar un sustituto nos es difícil. No se lo llevo al mundo espiritual, se lo llevo al mundo secular. Si en su empresa le dicen prepara a una persona porque a ti te voy a despedir, y usted que había pensado que ahí se iba a jubilar, y que usted que había pensado que ese trabajo le estaba bien por el horario y le estaba bien porque pasaba sentadito ahí en la portinería y tararara, sin sudar, con aire acondicionado, sin hacer nada, trabajaba solo en la mañana, en la tarde, otra hora, y le pagaban. Y ahora le dicen, prepárame a este joven porque tú. Y usted con toda alegría le dice, claro que sí. Pues esa fue la comisión que Dios le dio a Elías. Come, bebe, que te voy a dar una comisión. Me vas a ir a ungir a un joven que va a ser tu sustituto. Gloria a Dios. Pero hermanos, hoy póngase del otro lado. Que no sea usted el que va a instruir, sino el que va a ser instruido. ¿Quién era Eliseo? ¿Dónde estaba Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Esperando que el pastor me viera estaba. Vea qué diferencia. Por eso le dije, el que tiene llamado de Dios le cuesta. Le cuesta tomar decisiones, pero las debe de tomar. Volvemos a donde estábamos. 19.
Después de todo lo que le pasa a Elías, vino, dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. No era un vago, hermanos. No, sí, con palabras así, no era un vago. Era un hombre que estaba ocupado en los quehaceres de su familia, de su empresa. Tenía mucho que hacer. No sé por qué Dios no mira a esos que no tienen trabajo. Siempre Dios busca a los que están bien empeñados y que debe de tomar decisiones. ¿No es así? Que Dios no me halló cuando yo pasé acá en Italia un periodo que no tenía trabajo, sino que hasta que ya tenía trabajo el Señor me puso el dedo. No con el pastor, sino sobre mí. Y así nos pasa mucho, hermano, que pasamos tiempo que no hay trabajo, no hay trabajo. Y si usted va a ver, el diván no está defondado propio porque solo ahí pasa. Pero dice que Eliseo estaba trabajando. Era una persona con posiciones muy claras, materiales, 12 yuntas de bueyes, hermanos, en aquel tiempo. Y él iba detrás, inspeccionando lo que los demás hacían. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, le puso sus ojos, hermano. Pero acá encontramos dos características importantes. Elías ve a este joven trabajando y le tira el manto. Y debe dejar el trabajo. Debe dejar las costumbres y debe de comenzar a servir. No le ofrece nada. ¿Qué le ofrece Elí? ¿Qué te hice yo? Yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada y yo no les estoy haciendo nada a ustedes. Pero alguien tiene que entender que Dios lo está llamando. No me ve a mí, ve a Dios. Elías tenía claramente las palabras que Dios había dicho, a quien tenía que ungir como profeta, a quien tenía que ungir como rey, uno para bueno y otro para malo. Elías lo sabía bien, pero el que no sabía era Eliseo. ¿Quién lo estaba eligiendo? ¿Quién lo estaba llamando? Y por eso le digo, no me mire a mí. Si Dios le ha clavado una palabra en su espíritu, usted lo debe de entender, que Dios lo ha elegido a usted. Así como le es duro a usted hoy tomar una decisión, le fue duro también a Eliseo dejarlo todo. Y estas mismas palabras que encontramos acá, Jesús las repite en los evangelios. Cuán duro es, hermano, dejar la familia, dejar el trabajo, dejar las costumbres de este mundo. Es duro. Vamos a paso, vamos a paso, vamos a pasos lentos, muchas veces a pasos lentos. ¿Por qué? Porque nos duele despegarnos, tenemos duda en que si Dios nos va a sostener.
Por eso el llamado, para que sea efectivo, hermano, debe de ir acompañado de la acción. ¿Escuchó? Acompañado de la acción. Debe accionar, hermano. Así como accionó Eliseo, así debemos de accionar nosotros. ¿Será fácil? No sé qué tan cerca pasó Elías, pero el versículo 20 dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes despedirme. Acá dice besar a mi padre y a mi madre, pero despedirme de mi padre y mi madre y luego te seguiré. ¿Y qué le dijo Elías? Las decisiones las debes de tomar tú. La decisión la debes de tomar tú. Les decía ayer la hermana Silvia a los jóvenes, la decisión la tienen que tomar ustedes. Son ustedes los que tienen que decidir ir al campamento o no. Las puertas del campamento están abiertas para todos los jóvenes, pero a nadie se lleva obligado. ¿Ve? Decide tú, le dijo. Vuélvete. Yo no te hice nada. Nadie te obliga. Esto es lo lindo del evangelio, hermano, que nadie te puede obligar. El libre albedrío está acá. Pero cuando el Espíritu te clava algo, se te va el sueño. Se te va el sueño, hermano, se te va el sueño. Se lo digo que se le va a ir el sueño. Yo no sé si va a dormir esta noche. A alguien Dios no va a dejar dormir esta noche. Sí, un día de estos el Señor no me dejó dormir. Me estuvo orando. Y dice, hay personas que se lamentan y dicen: ay, no he podido dormir toda la noche. ¿Y qué hizo? Ahí que me daba vuelta para un lado y para otro. Y yo digo: ¿cómo perdiste el tiempo? Si se te fue el sueño es porque Dios te dijo que tenías que velar esa noche. Levántate, ora. Nos metemos en un problema querer dormir. Hermano, si Dios te puso de quitarte, si Él te quitó el sueño, Él te va a dar la fuerza el siguiente día. Si esa noche que no dormí me levanté el siguiente día y dije: ¿y hoy cómo voy a hacer? Más alegre anduve todo el día. ¿Cuál es el problema que te haces? Elías no tiene problema. Usted sabe que ya tenía un criado, Elías, que después de que tuvo ese problema con los profetas, esa victoria con los profetas, y sale huyendo de Jezabel, a su criado lo deja en medio camino. Y entonces le dice: ¿y qué? ¿Qué te hice yo? Si quieres sígueme, uno ya lo dejé por allá. No, Dios no anda rogando a nadie. ¿Qué le dijo a Elías? Por ahí hay 7,000. Yo no sé si Eliseo ya lo sabía. Por ahí hay 7,000 que no han doblado rodillas. Si Eliseo no quiere, la cola ahí está. Pero hay de ti. Hay de ti, Eliseo, no tú. No lo sé si es contigo.
Pero Dios te está llamando. Diga conmigo, ¿seré yo? No, no tenga miedo. Unos 3 dijeron, ¿seré yo, Señor? Este ministerio necesita personas que lo dejen todo. Gracias por el amén. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de anonimato, donde aparece Eliseo después de que Dios lo llama o que Elías le hace el llamado. Si usted es curioso o si usted ha leído, se va a dar cuenta que Eliseo viene a aparecer en la segunda carta de Reyes. ¿Cuánto? Aproximadamente los historiadores dicen de 6 a 8 años. Para los que ya terminaron el IBEA, pues. Después de 6, 8 años aproximadamente aparece Eliseo, pero durante ese tiempo, Eliseo, ¿dónde está? Aprendiendo de, ¿qué está aprendiendo? Porque después lo vamos a estar, sí, son las 12. Ese tiempo de preparación de Eliseo, mis hermanos, que son aproximadamente 6, 8 años, ese anonimato de Eliseo, perdón, se va formando el hombre que tiene que ser formado. Hoy puede ser la mujer que tiene que ser formada, o que ya fue formada y hoy tiene que salir a la luz. A la luz tiene que salir hoy. No vemos a Eliseo cuando fue un fiel servidor de Elías darse a conocer. No se ve. Ya se ve más Josué con Moisés que Eliseo con Elías. Que son muy parecidas las dos historias, como la de usted hoy en este tiempo. Gracias por el amén. Hoy usted va a ir a tomar ese contrato de trabajo y lo va a disminuir. No sé qué es lo que va a hacer. Pero vean lo que hizo Eliseo. Y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes y los. Era la fuente de su trabajo. Y por si al caso dijo, alguien me quiere prestar los bueyes, también se va el arado. Nosotros tenemos opciones, hermano. Hace unos días con mi jefe hablamos unas cosas y yo le dije, no te hagas problema. Yo ya no tengo más tiempo que darte. Lo que te doy, basta. Ya no hay más tiempo que darte. Yo no te puedo dar un sábado, no te puedo dar las tardes que yo he predestinado para servirle al Señor, no te puedo dar más. Si a ti te parece bien, si no. Y él me dijo, ¿tú crees que vas a encontrar otro trabajo allá afuera? No te preocupes por eso, le dije. No te preocupes, pero yo no voy a ceder mi tiempo. Y después dije yo, es verdad, 50 años. No, pero yo no estoy decidiendo para quedarme en casa. Estoy decidiendo o peleando el tiempo que he dispuesto a servirle al Señor. Y yo sé que el Señor no me dejará morir.
Fíjese que Eliseo no es un hombre que busca una posición. Eliseo no busca no lleva una ambición, no lleva un orgullo de querer ser como Elías, porque no lo conoce en ese momento. Él quiere solo servirle. ¿Cuándo es que Eliseo pide una doble porción? Al final. Pero no una doble porción. Casi siempre lo interpretamos, hermano, porque Elías había hecho muchos milagros. Pero lo que Eliseo está reclamando al final, una doble porción, es porque Eliseo ha aceptado a Elías como padre y él es su hijo primogénito. Y el primogénito tenía derecho a doble porción. Es ahí donde él dice, o si usted lo ve, cuando Elías le es quitado, si usted no se ha fijado, allá está el cuadro. Los que vienen a la iglesia, allá está el cuadro cuando Elías es levantado. Pero cuando Elías le es quitado a Eliseo, dice, ¿qué dice? Padre mío, Padre mío. Ay, que nos cuesta ver a nuestros pastores como padres espirituales. ¿No es así? Algunos todavía le dicen don José. Sí. Yo lo he oído, hermano. Eliseo es el ejemplo de las grandes decisiones. Hay decisiones en la vida. Y hay etapas en la vida. Vamos más adelante. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Ya vimos que Eliseo tiene su llamado, decide dejarlo todo, viene un tiempo de preparación. Eliseo se vuelve un servidor. Eliseo es el ejemplo de las grandes decisiones. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Aconteció, dice así su Biblia, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía, dice así, o dice Eliseo venía con Elías. ¿Cómo dice? Elías venía con Eliseo de Gilgal. Delante de Dios la posición ya había cambiado. Ya no era Eliseo que estaba aprendiendo de Elías. Ya Elías ya va dejando su posición. O ya había sido instruido Eliseo y Eliseo hacía las cosas que Elías había hecho por mucho tiempo. Llegó el tiempo en que tenía que ser levantado Elías. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, ok, va bene, seguiré limpiando los baños, pastor. Aunque sí estoy convencido que el Señor no me ha llamado a eso, pero
se acomoda mi trabajo, se acomoda mi tiempo. Solo el domingo se limpian los baños en la iglesia, solo los domingos puedo servir. Nos acomodamos fácilmente. Ponemos unas excusas, hermano, que yo creo que cuando a mí me dicen, pastor, sabe que yo no puedo venir los ayunos de los hombres, hasta en ellos, ni ellos mismos se ven que no creen lo que están diciendo. Hasta un poco psicólogo se vuelve uno, porque hacen para este lado y no para este lado. Están inventando unas cosas que dentro de sí van en contra de sus principios. Sí, hay muchas personas en las iglesias, por eso le dije al inicio, algunos tienen 10 años, otros 15 años, otros 20 años, pero no pasan de calentar la silla. Hace tiempo dejé yo la posición que tenía en la silla. Para los nuevos, mi posición era esa que tiene las dos hermanitas acá, allá abajo en el templo de abajo, la segunda fila. La segunda fila, antes los matrimonios estaban a este lado, las muchachas a este lado. Después los cambiamos porque muchos se veían entre ellos, así es que los hemos separado. Pero esa era la posición, hermano, de donde estaban los matrimonios y los pastores estaban acá al frente. Y ahí yo decía, esta silla, un día tengo que despegarme de ella. Tengo que dejar esta silla. Yo oraba por esa silla, despégate de mí, despégate de mí. Si usted ve, nuestras sillas son más pálidas de las otras filiales. Es culpa suya si está pálida así. Pero esa silla tuvo que irse jubilado con usted. Cambiemos posición, hermano. No se vaya a pasar para el otro lado. Hay mucho cristiano que está conforme con venir y adorar a Dios, alabar a Dios, traer sus diezmos, sus ofrendas. No digo que está mal, hermano, no digo que no se debe de hacer, pero no te limites a desarrollar el llamado que Dios ha puesto en tu vida. No te limites. No. Yo me alegro cuando veo personas nuevas servir y digo, gloria a Dios, alguien tomó una decisión. Pero qué tristeza me da cuando veo líderes o veo personas que han estado sirviendo y de repente están sentados. Digo, ¿qué? ¿Tu contrato se terminó? ¿No se preocupa usted? Yo me preocuparía. Vive Jehová y vive tu alma, le dijo Eliseo, que no te dejaré. ¿Y qué hizo? Descendió a Betel. 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé. Las críticas van a estar, hermano. Apenas tú te levantas de la silla y comienzan a criticarte, que deja las críticas. En lo personal, allá usted. Pero a veces jugamos con los llamados de Dios. Apenas se ve una persona que se levanta y ya le cambiamos título, le decimos reverendo, le decimos querubín, arcángel. Y yo digo, ¿por qué jugamos con estas cosas? ¿Por qué bromeamos de esa manera?
Son posiciones delante de Dios o que Dios le ha dado a ciertos ángeles. Pero ¿por qué nosotros? Siervos inútiles somos. En vez de decirte, hermano, me alegra que te hayas levantado, que le sirvas al Señor, sigue adelante, que pueda ser mi inspiración, pero hermanos, podemos dañar a una persona, podemos dañarle. Seamos sabios en esto. ¿Usted cree que estos hombres se levantaron con el deseo de animar a Eliseo? ¿Qué gesto tenían? ¿Por qué les dijo él callad? Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y siguieron caminando. Siguieron caminando. ¿Estás dispuesto a pasar montañas, ríos, ciudades por hacer la voluntad de Dios? ¿O crees que acá está todo? Tuve un sueño esta semana y va relacionado con mi trabajo, pero nomás desperté con estas palabras: es mi iglesia. Esas fueron las palabras. En la mecánica está lo que es el motor y la transmisión. Eso que es el motor y la transmisión es lo fundamental del vehículo. Pero eso sin la carrocería, pero eso sin la centralina, pero eso sin los cables, eso sin las llantas, sigue siendo solo el motor y la transmisión. No se mueve. Y cuando el Señor me dijo, esa es mi iglesia, me hizo sentir que la iglesia central es el motor y la transmisión, pero que se debe extender no lo logro exprimir, pero este ministerio debe todavía crecer. Debe crecer. Y alguien tiene que entender su llamado. Alguien tiene que entender que de acá va a salir. Va a salir, va a crecer, pero no te puedes retener. Tienes que crecer. Iglesia, tienes que crecer. 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban ¿a dónde? Fíjese que ya pasamos Betel, o ya pasaron Betel. Ahora están en Jericó, otra escuela, otra cantidad de profetas o hijos de los profetas. Y dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé. Por eso le decía yo, las decisiones que debemos de tomar, hermano. Hay personas que están a nuestro alrededor que saben que este ministerio tiene que crecer. En este ministerio han pasado personas
Cuando Dios nos llama a nosotros o comenzamos a servirle al Señor en este ministerio, habían personas que venían desde el principio que este ministerio se fundó. Y qué duro es, hermanos, qué difícil es trabajar con esas personas y que tú tienes que tener la autoridad sobre ellos. Ellos te ven, tú a mí me vienes a dar órdenes. ¿Mas la culpa es de Dios? No, la culpa es de aquella persona que no quiso tomar decisiones cuando a él le tocaba que tomar decisiones. Ahora te vas a encontrar en una posición que otro tomó por ti. ¿No me lo entendió? No se vaya a molestar cuando una persona nueva se levante y lo ponga a servir a usted. Porque si usted no quiere, Dios tiene otros. Dios tiene otros. Le dije hasta el 7, ¿verdad? Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. El inicio de lo grande está por llegar. Y alguien va a ser solo observador de lo que está pasando, pero alguien va a ser protagonista de lo que va a pasar. Decida usted. ¿Quiere ser espectador o quiere ser parte de lo que viene? Pero algo grande viene. Aquellos hombres se pararon a lo lejos a ver la posición que tenía Eliseo. ¿Serás tú, Eliseo? Dígale. Dígaselo al que tiene la par. Casi siempre, no sé si le ha pasado a usted, pero casi siempre comenzamos con un contrato, volviendo al tema que tenemos, llamado indeterminado. Casi siempre comenzamos con un corto contrato, con un llamado pequeño. Después se nos va alargando, después vamos avanzando. Comenzamos como aprendices algunas veces en algunas empresas o en algún oficio, pero no es que debemos quedarnos en esa posición. El Señor fue claro cuando dijo, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El problema de muchos de nosotros es que no queremos serle fiel al Señor en lo poco. Porque acá adentro está lleno de orgullo, de vanidad y dice, no, yo trabajar en el banco alimentario, ay, hace calor, ir a traer el producto, descargar el camión, servir en la cocina, lavar platos, estar llorando con la cebolla. No, yo siento que tengo una buena voz para cantar en el coro de la iglesia. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Comience a aprender humildad y sencillez para que cuando esté en lo grande no se sienta el rey de la selva. Sí, porque cuando ya tenemos una posición,
Se lo voy a pasar a la hermana Germany para que les dé el abuso de autoridad. Porque debemos de tener un gran equilibrio, hermano. Ahí iba Eliseo. Eliseo había aprendido ya a caminar detrás de los pies de Elías. Y no quería dejar a su maestro. ¿Qué aprendió Eliseo de Elías? La pregunta que nos hacemos hoy. Y esa pregunta llévelo al contexto de hoy. ¿Qué está aprendiendo usted de nuestro pastor José o de mi persona? Gracias por los amenes. Nada de seguro. ¿Sabe por qué? Porque ponemos nuestros ojos en los defectos y no en las virtudes, ni en lo bueno que te puede dejar una persona. ¿Usted ve a Eliseo deprimido? ¿Usted ve a Eliseo huir de los problemas? ¿Aprendió Eliseo los errores? Aprendió las buenas características de Elías, la perseverancia. Por eso le dijo Eliseo: no te dejaré, no te dejaré, te seguiré, estaré contigo. Y sí que fue probada, mis hermanos, esa perseverancia. ¿Le dolió a Eliseo la partida de Elías? Sí, era un hombre que tenía sentimientos y emociones también. Sí, sigamos leyendo. Nos quedamos en el 8, ¿verdad? Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de ¿qué? De tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, perseverancia. Hermano, perdemos unas bendiciones de Dios así. Así las dejamos, esas bendiciones de Dios, que si ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos en esa encrucijada. ¿Le digo de sí a mi jefe o le digo que no? ¿Le digo que sí a mi jefe o le digo que no? Me ha dicho que me la va a pagar a 20 euros la hora. ¿Y cómo hago? ¿Me sirve eso para cargar la tésera? ¿Voy o no voy al culto? ¿Llamo al hermano Henry para que me sustituizca a otra persona? ¿Le digo al pastor que no puedo predicar porque me ha pedido mi jefe que me quede otra hora? Ahí está su decisión. Y si toma la correcta, usted se viene a la iglesia. Viene por el camino. Perdí los 20 euros. Y en el camino Dios le puso 50. Y como no se le ha quitado la costumbre, todavía le pone el pie para... Cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho cuando tomamos la decisión correcta. Eliseo estaba ahí. Yo no sé si Eliseo podía nadar. No dice la Biblia si podía nadar. Pero donde vio el Jordán, quizás dijo: ¿y si no sé nadar? Y yo no sé qué es lo que va a pasar acá. Ya Elías dobló el manto. Se va a quitar la ropa y se va a ir nadando.
Estamos así de ver la gloria de Dios. Estamos cerca, iglesia, estamos cerca. Pero hay decisiones a tomar. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Y qué pasó? Eliseo lo vio. Viéndolo, Eliseo clamaba, ¿qué decía? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, ¿qué hizo? ¿Por qué rompió los vestidos? ¿Cuándo se rompían los vestidos? El luto que sentía, la falta de Elías en su vida. Pero vea qué diferencia, hermano, vea qué diferencia trae Eliseo y Josué. Josué pierde a su líder Moisés. ¿Y qué pasó? Más luto y más luto, hasta que Dios le habló. La diferencia de Eliseo, ¿qué fue? Rompió sus vestidos en señal de luto, pero agarró, ¿qué dice? Y tomó, versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, no dijo, ¿dónde está Elías? No dijo, ¿dónde está el pastor y ahora qué voy a hacer? Tenemos el mismo Dios de Elías, ¿sí o no? ¿A quién vas a clamar cuando te encuentres en la posición que Dios te dio? Al Dios de Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Y qué? A poner en práctica lo que su maestro le había enseñado. Eso tenemos que hacer, iglesia. Se apartaron uno y al otro y pasó. Yo no sé si hubiese hecho solo una vez, bueno, lo hubiera vuelto a hacer otra vez. Pero eso estaba lindo, hermanos. Eso está precioso, poder ver la gloria de Dios. Pero a Eliseo llegar ahí le fue fácil. ¿Le fue fácil llegar a Eliseo ahí? Que Dios te fortalezca, mujer, que Dios te fortalezca, varón, que Dios te fortalezca, joven, porque en ti está ser protagonista. Póngase sobre sus pies. Yo no quiero ver los jóvenes de la iglesia acá en los cultos cuando el campamento está allá, esperando que vengan los del campamento para preguntarles cómo les fue. Yo no quiero ver a los hombres preguntando a los que vinieron al ayuno y la gloria de Dios estuvo en medio de nosotros. No quiero ver mujeres preguntando a las que vinieron al ayuno, diciendo, ¿y cómo estuvo el ayuno?
El Señor sanó a los enfermos, el Señor liberó a las hermanas que estaban oprimidas y hoy se respira otro aire. Y ella todavía angustiada adentro diciendo, ¿por qué no vine? Porque no tomaste decisiones. Toma decisiones. Toma decisión, varón, toma decisión, mujer, joven. No es tiempo, no es tiempo de esperar otro tiempo. Es tiempo de accionar. Es tiempo que decidas. Yo creo que mucho tiempo le hemos dado al tiempo. Le hemos puesto pausa o pauta al servicio de Dios para seguir nuestras costumbres. Pero ya es tiempo de que dejemos correr el percurso o nuestro llamado y que Dios haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. ¿Dónde está ese Eliseo? ¿Dónde está ese Eliseo que Dios anda buscando? En muchos de ustedes hay un potencial, pero potencial, hermano. Yo me considero no una persona digna de estar acá. Cuando yo les veo a ustedes que son preparados, preparadas, cuando yo hablo con ustedes y me doy cuenta que en lo secular tienen un potencial, yo voy de rodillas al Señor y le digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Yo sé que ustedes tienen la capacidad. Pero son las decisiones que van a hacer la diferencia. Cierre sus ojos. Si usted siente que ha retenido el llamado